Buenas noches, queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos muy agradecidos con el Señor por esta nueva oportunidad que nos brinda. Hoy programa número 50 de este nuevo webinar, Los que trastornan al mundo. Estamos pues henchidos de alegría porque nos permite hacer este esfuerzo, de llegar a sus hogares y poder compartirle un poco el testimonio de hombres y mujeres que han decidido el poder impactar al mundo a través de la obediencia a la misión de Dios. Y para mí es todo un honor el poder hacer esta conexión, orando al Señor de que pueda ser pertinente a tu necesidad, a mi necesidad, a nuestra necesidad, de que todo lo que tengamos que en este nuevo programa recibir pueda ser con humildad atesorado y puesto en práctica para que podamos seguir siendo de bendición dentro y fuera de nuestro contexto, de nuestro radio de acción. Como lo compartía hace unos momentos con nuestra invitada, que en su momento voy a ir presentando, para mí y para todos los que formamos parte de la comunidad, los que trastornan el mundo, queremos hacer extensiva nuestro apoyo a la familia Fuenmayor, en especial por la situación por la cual está atravesando nuestro hermano Frank Fuenmayor, quien justamente ya hoy una semana ha sido aprendido injustamente en Bogotá, Colombia, y oramos para que pueda ser esclarecido toda esta situación y podamos también pues verle a él junto a su esposa y a su hijo recién nacido. Así que fuerte el abrazo para nuestro hermano Pastor Darwin, para su esposa, para toda la familia. Oramos mucho por ustedes y rogamos al Señor que este tiempo de dificultad por el cual están atravesando puedan ustedes sentir la presencia del Señor, sentir el apoyo del Señor, sentir que Él les acompaña aún en medio de la tierra árida por lo cual están atravesando. Así que ese inicio de este programa quería hacer pues este alto para poder dar el apoyo a nuestros hermanos aún desde la distancia. Bien, ya nuevamente en el programa. Para mí es todo un honor y un privilegio el poder contar con la presencia de nuestra hermana licenciada en psicología Julieta Serpone. Y bueno, hablar de ella es trasladarnos al año 2020, en el que el Señor permitió de que pudiese también estar no solamente en los que trastornan al mundo, sino en la Unión Nacional Bautista de Jóvenes. Quiero compartir un poco de su vida, de lo que el Señor le ha permitido realizar. Julieta, como ya lo dije, es licenciada en psicología, actualmente se desempeña profesionalmente en el ámbito clínico y educativo, brinda atención y asistencia mayormente a niños y adolescentes. Y bueno, dentro de las muchas cosas que de verdad me ha impactado es su pasión por enseñar. Ella colaboró en la guía pastoral preventiva de suicidio en el adolescente, la prevención del suicidio en el adolescente, confeccionada por el Ministerio ADOS. Julieta está casada con nuestro hermano Pablo y junto a su esposo lidera un grupo de adolescentes en la Iglesia Tierra de Avivamiento en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. A ambos les encanta servir al Señor, así que, bueno, Julieta, sin nada más que decir, para nosotros es un honor, así que bueno, tus primeras palabras para toda la comunidad de los que trastornan al mundo. Sea bienvenida en esta noche. Muchas gracias, Iván. Es un placer, la verdad, poder compartir con ustedes otra vez desde otro lugar ahora, desde acá, desde Trastornan al Mundo. Así que un placer compartir este tema que la verdad me parece fundamental. Ya lo vamos a ir charlando, ¿no? Con las distintas preguntas, pero celebro que, digamos, sea la propuesta poder hablar de este tema que no es tan habitual a veces en nuestras comunidades, o sí, bueno, dependerá, pero creo que es fundamental encararlo y ponernos en la marcha con esto también, así que un placer.
Bien, Eh, ¿sí me escuchas? ¿Me escuchas Ahora ahora? sí, perfecto, ahora sí. Bien, tuvimos aquí un detalle y bueno, creo que es importante el poder iniciar definiendo lo que son las emociones, cómo las emociones se conectan y cuáles son los tipos de emociones que existen. Para algunos puede ser algo bastante elemental. De hecho, recuerdo de que hace no mucho salió una película en donde se hacía bastante eco o hincapié acerca de las emociones. Entonces, Es cierto. ¿por qué no iniciar, verdad? Con algo tan elemental, pero a la vez fundamental, que nos va a ayudar para poder ir esgrimiendo el tema inteligencia emocional. Totalmente. Sí, es algo básico y elemental, pero a veces, viste, esas cosas tan elementales no sabemos bien qué son, así que nunca está de más. Como para empezar a entender un poco las emociones, podemos decir que son una reacción psico, o sea, ahí entraría la mente o los afectos, fisiológica, y ahí entraría la parte corporal. Así que ya desde el vamos sabemos que es algo que conecta tanto el cuerpo o lo físico como lo sentimental, los afectos, la mente y el mundo psicológico, digamos. Que eso ya es un punto muy importante, porque estamos como muy acostumbrados a separar lo que es mente y cuerpo, ¿no? Y mucho más espíritu, ¿no? Y en realidad está todo junto. Y estas reacciones psicofisiológicas, que son las emociones, representan modos que nos sirven para adaptarnos al día a día, a la sociedad. Y que estas emociones o estas reacciones se dan frente a estímulos cotidianos, frente a recuerdos, por ejemplo, frente a situaciones que nos pasan con las otras personas, frente a sucesos inesperados, digamos, frente a cualquier situación de la vida cotidiana o recuerdos o lo que fuese, tenemos una respuesta psicofisiológica, que es una emoción. Ahora, estas emociones tienen distintos componentes, como decíamos, tienen componentes emocionales perdón, mejor dicho, afectivos, mentales, en relación al pensamiento, y componentes fisiológicos. Por ejemplo, algunos componentes fisiológicos que tenemos pueden ser cuando uno tiene vergüenza y se sonroja, sonrojarse es una respuesta fisiológica, o cuando uno se pone nervioso o tiene miedo, sudoración es también una respuesta fisiológica, o frente a cuestiones que nos generan ansiedad, respiramos más rápido, como una respiración más agitada, o temblamos, o sea, todas las emociones ya vamos a hablar de eso, pero hay como emociones básicas y emociones complejas o derivadas, generan componentes o respuestas fisiológicas involuntarias, o sea, no lo podemos controlar, simplemente sucede. O cuando nos enamoramos de alguien, se nos acelera el corazón, cosas que se dan naturalmente, o nos duele la panza frente, por ejemplo, a un examen o una situación de estrés, son respuestas digamos, innatas, involuntarias. Y también tenemos otros componentes que tienen que ver más con la conducta o la respuesta, digamos, externa. Esto que dijimos antes es algo interno, o sea, yo siento todas estas cuestiones físicas frente a una emoción. Capaz que el otro no se da tanto cuenta. Dependerá de cuán, digamos, grande es esta respuesta fisiológica. Y después también tenemos respuestas conductuales, como pueden ser las expresiones de la cara, por ejemplo, yo hago así, y alguno dirá, está sonriendo, está feliz, o lloro, o pongo una cara de tristeza, y esa expresión facial me da la sensación de que tal persona está triste, o fruncir el ceño y pienso que está enojado. Bueno, las expresiones faciales nos van dando una idea de cómo el otro está procesando esa reacción psicofisiológica. Después tenemos también las acciones que hacemos, ¿sí? Huir, abrazar, acercarme, distanciarme, cosas que también responden o estaría bueno que fuesen coherentes con esas emociones que vamos sintiendo. Después, expresiones no verbales, o sea, más allá de lo que yo pueda decir, estoy triste. Si me estoy riendo, ahí es como algo medio contradictorio, ¿no? Y entre otras posturas corporales y cosas que vamos demostrando que está bueno que tengan coherencia con estas emociones. A veces puede pasar que en situaciones de estrés no quiero ahondar en ejemplos, pero seguramente a quienes nos estén escuchando a algunos se le va a ocurrir, en situaciones incómodas que no ameritan capaz una risa, uno se ríe y queda como desubicado. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, es que hubo una dificultad ahí tal vez para gestionar la emoción o fue la forma en la que logró salir y capaz me río en un contexto donde no da, capaz que alguien está llorando y no queda que yo me ría, pero es la respuesta por nerviosismo que tengo
a esa situación, ¿no? Pero un poco eso en general de qué sería una emoción y para entender un poquitito de qué estamos hablando. Ahora, algunas premisas que me parece bueno marcar. Las emociones no son ni buenas ni malas. O sea, no es que podemos decir, bueno, hay esta y esta es una emoción buena y esta es una emoción mala. En momentos, en las teorías se ha dicho, hablando de emociones positivas y negativas, esto un poco intentó después como desarmarse justamente para no generar esto, como que haya emociones buenas o malas. La realidad es que yo digo, las emociones no son ni buenas ni malas, son, o sea, son, existen y están, y para los que creemos, entendemos que Dios las puso en nosotros con una función, como tantas otras cosas que puso, como el pensamiento, como las distintas partes de nuestro cuerpo, etcétera. O sea, están ahí para algo y para ser usadas de alguna manera, ¿sí? Y en ese sentido, y esto lo aclaro porque a veces eh, calificamos a las emociones, no, estar enojado está mal. No, no está mal, está. Después hay que ver cómo conduzco esa emoción para un lado que no se transforme en algo disfuncional o negativo, porque si yo tengo un ataque de ira y empiezo a romper mi casa, por supuesto que eso no es saludable, estaríamos todos de acuerdo en esa, digamos, en eso que estamos compartiendo. Pero que yo me enoje y le diga a alguien, mira, la verdad es que estoy enojado por esto que acabas de hacer, no me gustó porque me generó bla, 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 no estaría mal, todo lo contrario. Es una expresión adulta y saludable de lo que está pasando. Así que hay que saber escucharlas y, bueno, manejarlas en todo caso. Por otro lado, las emociones son una forma, son una señal, ¿sí? Nos dan información, ok, pasa algo, esto me hizo sentir así. Por ejemplo, frente a la pérdida de un ser querido, si yo me siento triste, y sería lo más habitual, o sea, me da una información que me sirve para entender que estoy conectado con esa situación que está pasando. O tengo un examen y me estoy poniendo nervioso, o tengo un logro que estaba esperando hace mucho y me pongo feliz. O sea, son una señal, me dan una información acerca de mí mismo y de algo que o le quiero comunicar al otro o que, digamos, mi cuerpo y mis sentimientos me quieren comunicar a mí, ¿no? O sea, es tanto para mí como para el otro. Así que son una vía de comunicación las emociones. Las emociones también, como dijimos, se conectan con el cuerpo, por esto que explicamos, con las acciones, por esto otro que expliqué antes también, y con el pensamiento. O sea, yo siento de una forma y eso se conecta con algo que pensé o que voy a pensar. Por ejemplo, no sé, si yo pienso que me va a ir mal en un examen, eso me va a desencadenar una cierta emoción. Y viceversa, una cierta emoción, capaz el estar nervioso, me va a hacer pensar, uy, no, este examen es re complicado, ¿cómo voy a hacer? O sea, está una cosa conectada a la otra. Entonces, emoción, pensamiento, cuerpo y acción es como en vez de un tridente, no sé si existe esto, pero un cuarteto, vamos a decirle, importante para tener en cuenta. Y otra cosa a entender es que las emociones varían de persona a persona. O sea, si bien hay emociones básicas, su expresión y la forma en que se sienten internamente es diferente, es variable. Algunos la sienten más intensamente, otros no tanto. En algunos fluctúan mucho, en otros son más estables, en otros demoran más tiempo o son más fugaces, empiezan rápido y se van rápido. En otros empiezan lento y duran más. Bueno, y así variable. Entonces, en ese sentido también está bueno, porque a veces como nos comparamos, ¿viste? No, porque tal es tan así, tan pacífico, o no, es tan enojón y tan no sé qué. Bueno, digamos, eso no está ni bien ni mal, simplemente es así. Está bueno en cuanto nos genere un conflicto, nos haga ruido, poder trabajar con eso, pero saber que son diferentes en las personas, ¿sí? Y por último, para cerrar un poquito con esto de la definición de las emociones, hay distintas como acuerdos o desacuerdos entre cuáles serían estas emociones básicas. Sí acuerdan los autores en decir que hay algunas emociones que son básicas y otras que son como complejas o secundarias y que se desprenden de o la combinación o de estas distintas emociones básicas, ¿sí? Estas emociones básicas varían, como les decía, de acuerdo a cada autor, pero más o menos se acuerdan en que son entre 4 y 7. Yo les voy a nombrar ahora, como para que lo tengan en cuenta, las 7 que podemos encontrar. Sepan que algunos dicen que hay 4, otros dicen que hay 5, otros dicen que hay 6. Como en todo, a veces acordamos y a veces no. Algunas que todos reconoceremos, tenemos la alegría, seguramente todos la puedan nombrar, el enojo, otra que podríamos nombrar cualquiera, la tristeza, también frecuente, el miedo. Estas 4 son como
básicas, todos se acuerdan en que están estas. Y después algunos agregan, por ejemplo, la sorpresa, ¿sí? Como una respuesta, oh, ¿qué pasó? El amor, que algunos lo vinculan a la alegría, pero otros deciden separarlo. Y una séptima que algunos describen como aversión, que para los que no conocen mucho esta palabra, la podemos, digamos, usar un sinónimo que podría ser el asco, o la repulsión o el rechazo, ¿sí? Es como una séptima emoción, si se quiere, y después todo lo que pueda derivar de esto, como la vergüenza, la ansiedad, la preocupación, todos esos serían como derivados de estas 7 al menos básicas que encontramos. Sí, de todo lo que has mencionado es interesante lo que resaltabas. Las emociones son emociones, porque en ocasiones se ha tratado como que darle un estereotipo si son muy buenas o son muy malas, si de verdad llegan para poder hacernos un favor o no. Y también algo que bien resaltabas es que Dios nos creó con emociones y también esas emociones, lo decías al final, van a variar en la vida de cada persona. Todos esos detalles interesantes porque hay muchas de las cosas que tú decías en que una emoción en nuestro cuerpo se puede expresar y siempre se bromea, al menos acá y creo que en todo lugar, de los que de pronto tienen un cúmulo de emociones por dentro, pero su cuerpo como que no expresa nada y entonces el que está adelante dice, pero es que creo que tú no tienes emociones o tus emociones están muertas, pero así lo creó Dios. Son formas en las que frente a momentos puntuales algunos reaccionan de una manera muy efusiva y otros se contienen, pero eso no quiere decir de que por dentro no haya una implosión en cuanto a este tema de las emociones. Y es interesante que partamos de allí para entonces ya iniciar con qué es la inteligencia emocional. Creo que es lo que nos ha motivado a llegar hasta acá. Y bueno, nos gustaría, Julieta, que pudieses entonces ayudarnos a ir entrando en este tema. Bien. Un poco para entender, tal como lo dice la palabra, la inteligencia emocional es una habilidad o una capacidad. Y como toda habilidad o capacidad se puede trabajar. ¿Sí? Eso ya empecemos por ahí como para entenderlo. No es algo que, uy, si no nací con esto, no es como si fuera un don que uno tiene que nació inteligente emocionalmente, sino que es algo que se va construyendo a lo largo de la vida. Por supuesto que en nuestro entorno cercano, donde nos hemos criado o con figuras que sean relevantes para nosotros desde la, digamos, temprana niñez, nos van ayudando a gestionar mejor estas emociones y ahora vamos a charlar un poco de lo que es la inteligencia emocional. Pero sin duda esto se puede trabajar. Eso me parece un punto importante para charlar, para decir, digo. Bueno, entonces dijimos que es una habilidad o una capacidad. ¿Para qué? Es la pregunta, ¿no? Bueno, para muchas cosas, pero por lo menos para 4, podríamos, para que no sea muy complicado. Una es la capacidad de regular nuestras emociones. ¿Qué sería esto de regular? Imagínense una brújula o un reloj que sube y baja, o una balanza, por ejemplo, esas antiguas que uno le ponía peso de un lado y del otro y se subía o se bajaba o se mantenía en equilibrio. Bueno, la regulación tiene que ver con eso, ¿no? Yo puedo sentir, tener una emoción interna de algo, ahora al expresarla, tengo que ir regulando, manejando, trabajando cómo hacer esto, ¿sí? Y cómo voy balanceando este sentimiento interno, ¿no? Hay personas que tienen como, vos lo decías recién, Iván, emociones como muy intensas por dentro que no saben cómo canalizar o transformar, y eso a veces puede ser un conflicto, ¿sí? O directamente las tienen negadas o bloqueadas, y eso también es un conflicto. O sea, los extremos siempre son lugares complejos, podríamos decir. Entonces, por un lado es regular estas emociones, ¿sí? No hay un equilibrio perfecto, también desmitifiquemos un poco, no es que hay un nirvana emocional, no existe, o sea, por esto de que cada uno tiene cierto equilibrio emocional, no hay un equilibrio estandarizado para todos, pero sí uno tiene que llegar a una sensación, por eso es la regulación, de sentirse conforme con cómo va gestionando estas emociones. Eso es uno. Otra es la capacidad de percibir, ya sea en mí mismo o en otros, valorar, o sea,
darle una cierta connotación y expresar las emociones. Eso también es otro punto. O sea, por un lado, percibir, entonces yo veo X gesto en la cara, por ejemplo y percibo algo, recibo una información. Y digo, uy, tiene el ceño fruncido. Eso decir que muy conforme no está, ¿no? O que algo me parece que le molestó. Eso es percibir. Lo percibí y yo recién ya le puse palabras, o sea, lo valoré, o sea, no solo lo percibí, lo registré, sino que le di una connotación, un valor, y por lo tanto puedo responder o expresar si es mi propia emoción, ¿no? Eso es algo importante. Después, por otro lado, comprender, como un nivel un poquito más profundo, comprender y conocer las emociones. Y eso tiene que ver con un proceso de autoconocimiento importante, es decir, che, la verdad es que a mí, frente a tales situaciones, estoy más predispuesto, más predispuesta a esto, o cierta emoción, la verdad es que a mí me genera mayor sensibilidad, o es una flaqueza, o es una fortaleza, ¿sí? Entonces tengo una comprensión y un conocimiento emocional de mí mismo. Y también poder tener acceso, capaz esto suena medio raro, a generar emociones que me ayuden a pensar o a hacer cosas, ¿no? O sea, no quedarme bloqueado por ciertas emociones, sino ir trabajándolas y elaborándolas para poder hacer algo con eso y que favorezcan mi pensamiento. O sea, es re compleja la inteligencia emocional y tiene muchos puntos y también eso puede ser alentador porque quiere decir que podemos trabajar en distintos frentes, digamos, pero entonces digamos que tiene que ver con percibir, valorar, expresar emociones, regularlas o manejarlas, comprenderlas. O sea, es como eh, un entendimiento general de lo que serían las emociones. Y no solo un entendimiento intelectual, sino una capacidad práctica. O sea, porque uno puede entender o manejarlo de lo intelectual y no saber lo que hacer. Eso es un tema también. Entonces, la inteligencia emocional siempre tiene una connotación práctica, o sea, de que puedo hacer algo con eso. Teniendo en cuenta eso que nos acabas de decir, que no solamente es poder llenarnos un cúmulo de teoría, el poder entonces llenar nuestra gnosis, el conocimiento, ¿verdad? De todo lo que podemos nosotros tener para responder en un momento particular, sino también conectarlo con la praxis, ¿ok? Con la práctica. ¿Por qué entonces necesitamos como seres humanos el tratar de ir desarrollando de la mejor manera la inteligencia emocional? Bien, eso es re importante porque, como decíamos recién, como es una inteligencia que es práctica, o sea, es para la acción, digamos, tiene que servir a un fin pragmático, eh, tiene que ver con la capacidad de trasladar estas percepciones, valoraciones, conocimientos, todo lo que nombré hace un ratito que tiene la inteligencia emocional, a la vida cotidiana, o sea, algo que me resulte útil, tanto para mí como para el contacto con las otras personas. Entonces vamos a un ejemplo. Si yo tengo una relación, no sé, con padres, con parejas, con amigos, trasládenlo con hijos, a cualquier relación. Por ejemplo, que yo me enojo, supongamos, o me entristezco por algo que pasa con alguna de estas personas, la inteligencia emocional me colaboraría, por un lado, a darme cuenta que algo que el otro hizo o que yo hice o que algo sucedió en el vínculo me puso de tal forma, por ejemplo, triste. Supongamos que el otro me dijo, che, no me trajiste las compras del supermercado, no sé, una pavada. Y a mí eso no sé, me entristeció porque dije, uy, no, me va a dejar de querer, yo qué sé, cosas. Por un lado, esa inteligencia emocional me permite decir, che, me sentí triste por esto que pasó, número uno, o sea, lo percibí, lo valoré, ahora me queda poder expresarlo. Entonces le puedo decir al otro, ¿sabes qué? Lo que me dijiste el otro día me dejó pensando, me hizo sentir mal, te afectó, o sea, te permite hacer algo con el otro, con eso que vos sentís. Y eso puede ser contributivo para mí mismo, por un lado, porque capaz yo digo, che, la verdad que me hice un mundo de algo que nada que ver, pero también para la relación, porque permite un diálogo y generar una mayor confianza y que el otro me diga, no tengas problema, fue una cosa de un momento, ya me olvidé, o sí, la verdad es que me permite hablar esto con vos porque no es la primera vez que pasa, no sé. Entonces, sirve tanto para esto que decía de mejorar mi vínculo conmigo mismo, si se quiere, pero también con el otro. Entonces, contribuye a las relaciones, contribuye a mi calidad de vida, o sea, es muy importante y por eso es tan interesante o estaría buenísimo poder trabajar
con la inteligencia emocional, ¿no? Y porque nos sirve para las situaciones de la vida cotidiana y las experiencias presentes, pero también pasadas o futuras, o sea, a todo tiempo, que van sucediendo en nuestra vida, digamos. Sí, y creo que ya ahí finalizando la idea, conectas con la siguiente pregunta y es cómo podemos trabajar la inteligencia emocional. Pero antes de que puedas responderla, me surge una inquietud y es desde qué edad el ser humano puede entonces ya saber de todo lo que tiene a su favor, hablando en este momento de inteligencia emocional. Ok, ¿qué edad más o menos tiene para poder percatarse de que puede entonces trabajar la inteligencia emocional? Y entonces, ¿cuáles serían las formas, las maneras en que nosotros podemos ir mejorando esta inteligencia emocional que nos haga bien? Bien. Mira, esto se puede trabajar desde el día uno del nacimiento, diría. Por supuesto que esto, como todo, ¿no? Cuando uno crece, se va desarrollando lentamente, ¿no? En todos los sentidos, físicamente, va creciendo, aprende a caminar, a hablar, a controlar los esfínteres, o sea, todo va de un proceso. Y en las emociones es lo mismo, no es que un bebé va a llorar y va a decir, oh, estoy triste, angustiado, porque, no sé, no puedo comer, mi mamá no me da de mamar o lo que fuera, claro que no. Pero sí va aprendiendo respuestas más, digamos, primarias y como elementales al principio, porque el bebé nace y llora, o sea, y eso nadie se lo enseñó, digamos, lo trae, o sea, desde el principio tenemos expresiones emocionales, pero a raíz del contacto con un otro mayor, contenedor, responsable, puede ir aprendiendo a gestionar eso que va sintiendo. Entonces, por ejemplo, si un bebé está llorando a gritos porque tiene hambre y de repente viene alguien que lo asiste y le da de comer, o lo cambia, o lo baña, o simplemente necesitaba el contacto físico con otro y lo agarra, ya iba pudiendo hacer algo con eso que siente, que es, ay, mira, resulta que hay alguien, no lo piensa así tan complejo, ¿no? Pero lo va adquiriendo, que me cuida, que puede hacer algo con esto que siento, que me ayuda a regularme, porque vieron lo que hablamos al principio de la regulación, la intervención en la primera infancia de otra persona es reguladora. Entonces calma, alivia. Y así a medida que uno va creciendo. O sea, desde el día uno esto es importante. Ahora, por supuesto, si yo como adulto o como, bueno, dependerá de las distintas edades, no sé yo gestionar mis emociones o hay algo ahí medio confuso, va a ser difícil que el otro también lo aprenda, porque si, por ejemplo, yo estoy con un niño y un niño tiene un episodio de berrinche porque es un niño y pasa y está bien que suceda, porque no tiene por qué él todavía saber gestionar bien sus emociones, sino que lo está construyendo. Eh, y yo me enojo y me saco y lo reto y le grito y le digo, me tenés podrida, no te banco más, o lo que fuera que uno diga, claramente no voy a ayudar a que ese niño ni exprese lo que le pasa, ni sepa tampoco cómo hacer cuando se sienta así. Entonces, probablemente por ahí, si no encuentra otras figuras, tenga una respuesta similar a la mía, o sea, escale en ese berrinche y se ponga peor si yo reacciono de esa forma. Por supuesto, esto digo en general, habrá distintas respuestas emocionales. Capaz otro niño se asusta y se contiene y se queda mirando así, entonces más bien lo bloquea y no lo exalta más. Otros se exaltarán más y así diferencias. Pero a lo que voy es, desde la primera infancia se puede trabajar esto. No es esperable que un niño tenga una regulación emocional perfecta porque está en crecimiento, ¿no? Y los nenes hasta los 4 o 5 años por lo menos, todavía no distinguen muy bien como la moralidad, ¿no? Por eso hacen ciertas acciones y cuestiones, porque todavía no tienen bien ahí armado qué es lo bueno, qué es lo malo, se les confunde, no se dan cuenta, no lo saben, porque por esto mismo, ¿no? Esto se va construyendo a lo largo de la vida. Y por eso ahí sí es importante la presencia de los adultos. Ahora, que yo no haya tenido figuras que me ayuden a ser inteligente emocionalmente, no quiere decir que ella está, uy, ¿qué hago ahora? No, como decíamos, esto se puede trabajar a lo largo de la vida. Algunos tendrán mayores o menores dificultades, como todo. O sea, hay gente que le sale mejor jugar al fútbol que otra, hay gente que, no sé, es más creativa que otra. Bueno, esto es lo mismo. Sí está más asociado capaz a, bueno, por un lado, aquello que traemos y como esa base
digamos, entre comillas, de personalidad, para decirlo simple, que traemos, y por otro lado el ambiente, no solo familiar, sino social, etcétera, en el que nos vamos criando, ¿sí? Un poco para que se entienda también todo. Ahora, la inteligencia emocional entonces se puede trabajar desde la casa, desde pequeños, hasta en distintos espacios, como la familia cuando somos más grandes, o nuestra comunidad de fe, o distintos ámbitos educativos, o con ayuda profesional, por supuesto. Pero es algo que se va trabajando y es algo que se puede trabajando desde el día a día, incorporando hábitos, digamos, naturales, como preguntarnos cosas, por ejemplo, ¿cómo me siento? ¿Cómo me sentí con eso que pasó? O cuando ya tengo la respuesta emocional, por ejemplo, me siento triste, intentar asociarlo con algo. ¿Habrá pasado algo antes? ¿O será que yo estaba pensando en algo? ¿O tuve alguna respuesta física frente a algo? ¿O durante la última semana será que estuve pendiente de alguna cosa que me hizo poner así? Por ejemplo. Esto no quiere decir que yo voy a estar todo el día pensando cómo me siento. No, hay cosas que también tienen que ser como automáticas, no tan pensadas y reflexionadas, porque si no nos transformamos en, no sé, me voy al monte a ver cómo me siento. No, capaz que al principio, si no tengo como incorporado esto de saber cómo me siento, qué me pasa, o cuáles son las emociones más frecuentes que siento, o qué emociones me desencadenan respuestas desmedidas, tal vez me cueste más y tenga que hacerlo como más consciente en un primer momento, pero después con el tiempo uno lo va adquiriendo un poquito más, ¿no? También es importante, por ejemplo, no sé, supongamos que tuve una respuesta desmedida, le regrité en la cara a alguien, supongamos, frente a lo que pasó. Bueno, puede pasar, eh, no nos sintamos culpables, variará, por supuesto no es lo mismo un grito que una respuesta violenta, ¿no? O sea, seamos también coherentes con eso. No está bueno, la violencia por supuesto nunca es buena, ni física, ni verbal, ni psicológica, ni de ningún tipo. Pero me refiero, por ejemplo, no sé, le grité a mi hijo, o a mi esposo, o a quien sea. Uy, y capaz en un primer momento me siento culpable, o digo, che, se me fue la mano. Bueno, está bueno ese registro de algo acá no estuvo bien, se me pasó de la raya, y poder ahí pensar, ¿hubo algún desencadenante? ¿Por qué me puse así? ¿Es con esta persona con la que yo, digamos, tengo este sentir o viene por otro lado? O sea, por un, no sé, desacuerdo en algo del trabajo o en otro ámbito o un proceso emocional que me viene pasando conmigo mismo o algún recuerdo que tuve o que esta persona me recordó a otra situación y la verdad es que me enojé con esta persona, pero no tiene que ver ni con ahora ni con esta persona que puede pasar. Entonces, ir como haciendo un discernimiento de esto es algo interesante para ir trabajando esta inteligencia emocional. Después, bueno, uno puede hacer talleres, un montón de cosas para trabajándola. Podríamos estar horas y horas hablando de cómo se trabaja, pero sí puede ser desde algo bien cotidiano y sencillo y algo diario, así como me lavo los dientes, poder detectar en momentos donde fluctúa mucho mi emoción, decir, bueno, ¿qué pasó acá? Como una alerta, eh, como si fuera un registro, no sé si diario, pero poder darme cuenta de eso, hasta, bueno, una ayuda profesional o una intervención, porque me gustaría trabajar esto con mis hijos o con el grupo de la iglesia o en un ámbito profesional o en un ámbito educativo. Y bueno, yo en mi caso soy psicóloga, con un terapeuta si es necesario o con algún otro referente también. Hoy estamos hablando del tema inteligencia emocional en compañía de nuestra hermana y amiga, la licenciada Julieta Serpone desde Argentina. Ha sido un tiempo maravilloso en el que podemos nosotros nutrir pues nuestra mente y nuestro corazón de este tema. Y bueno, llegando hasta acá, sobre todo para los que estamos dando estos primeros pasos en saber, conocer lo que es inteligencia emocional, puede surgir la pregunta, bueno, tenemos todo esto acá que debemos llevarlo a la práctica para mejorar, para crecer, para tratar de conducirnos mejor en la vida, no solamente nosotros, sino la gente también que nos rodea. Ahora, surge una inquietud, ¿qué beneficios al hablar de inteligencia emocional nos termina proporcionando el trabajar esto que has venido hablando? Un montón. Pero si tuviera que decir algunos,
o sea, a tres niveles, pensémoslo. O sea, a nivel vínculo con Dios o espiritual, a nivel vínculo con nosotros mismos y a nivel vínculo con otras personas. O sea, los tres niveles es beneficioso. A nivel vínculo con Dios, ¿por qué? Porque si nosotros creemos que somos hechos a imagen y semejanza de Él, entendemos que Dios también es un Dios emocional, ¿no? Que tiene distintas emociones. Y por tanto, si lo conocemos a Él, nos conocemos mejor a nosotros. Y si Él tiene respuestas emocionales, por algo están, como decíamos al principio, y es beneficioso para mí, porque una de las promesas que tenemos es vivir en plenitud, es conocer cómo es ese mundo emocional y trabajarlo para ser más pleno, ¿no? Y y porque esto tiene como una doble alimentación, porque por un lado yo conozco mejor a Dios y me conozco mejor a mí, y si me conozco mejor a mí, conozco mejor a Dios. O sea, es como algo que va en una doble vía, sin que se malentienda esto que estoy diciendo, ¿no? Y después, en el vínculo con nosotros mismos, por un lado nos permite esto que decía de una mayor plenitud, una mejor calidad de vida, no poder sentir, como quien diría, que yo llevo las riendas, digamos, de la vida que voy teniendo, poder, si tuve experiencias negativas o situaciones con las que no estoy conforme o algo que quiero cambiar, es beneficioso poder pensar, bueno, a ver, ¿qué no me resultó en esta situación? ¿Será que no lo manejé bien? ¿Será que ahí digamos, hay algo en mis emociones que yo no estoy entendiendo, o no sé lo que me pasa, o me siento perdido o vacío, o qué sé yo, distintas sensaciones que puedo ir teniendo? Y poder trabajar eso me ayuda a sentirme más pleno, tener una mejor calidad de vida, poder, y ahí entra en conexión de nuevo con Dios y con los otros, porque es como que lo dije en tres, pero está todo tan conectado que es difícil separarlo, ¿no? Pero si yo tengo una mejor relación con Dios y entiendo que Él es un Dios emocional y que a Él también le interesa que yo registre mis emociones y se las diga, ¿no? Mis frustraciones, mis contradicciones, mis sentimientos, bueno, eh, entonces me siento mejor porque las reconozco, soy consciente de esto y puedo trabajarlo. También mejora mi relación con los otros, como decía, porque digo, che, mira, entendí mejor a esta persona, porque entendí que, bueno, capaz que no estaba enojado conmigo, sino que le molestó esta situación o le pasaba algo consigo mismo también. Entonces, sanador hasta diría, ¿no? Como a otro nivel. Entonces, mejora nuestra calidad de vida, también nos permite detectar fortalezas y debilidades, saber cómo nos sentimos, poder gestionarlo mejor y por lo tanto, como decía, llevar como las riendas de nuestra vida. Y en el vínculo con los otros, contribuye a mejorar nuestras relaciones, a poder, digo, el conflicto es natural. O sea, cuando digo contribuye a nuestras relaciones, no pienso que existen relaciones perfectas, de una estabilidad, wow, nunca nos peleamos. A ningún nivel, ni con padres, ni con hijos, ni con amigos, ni con, en ningún nivel, digo, sino que el conflicto es natural. Ahora, está buenísimo poder hacer algo con ese conflicto, con los malos entendidos, con las diferencias, con la confianza, con la desconfianza. Bueno, entonces las emociones nos sirven, perdón, la inteligencia emocional nos sirve para resolver conflictos, para profundizar vínculos, para enriquecer nuestras relaciones, o sea, para un montón de cosas. Por eso digo, es como un beneficio a tres niveles, ¿no? Quizás puede que en este momento o luego de manera diferida quien vea este programa o llegue a, a verlo en otra ocasión, se diga, es interesante todo lo que nuestra hermana está compartiendo, pero ¿cómo puede haber un beneficio si desde temprana edad las emociones las tengo como reprimidas porque nunca tuve padres o otros integrantes de la familia que contribuyeron a poder quizás fortalecer eso, ayudarme, tener todas las condiciones? Hay también para ellos, es importante de que pueda ser aclarado una vez más, hay solución para ese problema en decir, mira, esta es tu pronta realidad, tu reciente realidad, pero sí hay oportunidad de que puedas salir de allí y estas pueden ser quizás las herramientas que te van a ayudar a poder entonces comenzar de nuevo y comenzar a crecer en pro de lo que estamos hablando de la inteligencia emocional, todos los beneficios que ciertamente hay que irlos trabajando. Sí, totalmente. Esto es algo, no sé si todos se acordarán conmigo, pero es algo que yo pienso y también por lo cual estudié lo que estudié, ¿no? Que pienso que siempre se puede ir un paso adelante, ¿no? Siempre hay algo posible de hacer. Em,
con esto no me refiero, a veces también hay frases como, bueno, vos podés o ponele voluntad. A veces eso se malentiende o es bastante doloroso para una persona porque realmente no sabe cómo, no lo hace a propósito, o sea, no encuentra la forma. Entonces, también hay que tener cuidado como con esta cosa muy positiva que a veces tenemos, pero sí pienso que con trabajo sí hay algo que se pueda hacer. Por lo pronto no va a ser mágico y de repente yo un día me levanto y ya sé que me siento triste y cómo gestionar la tristeza. No, pero con trabajo sí hay algo que se pueda hacer. Yo ahí, después, si quieren, pueden buscar ahí en el portal, ahí en Google o en cualquier lado, buscan ahí guía preventiva pastoral o pastoral preventiva, ahora no me acuerdo el orden, para el suicidio juvenil, y ahí van a encontrar un montón de material, no solo para el suicidio, sino que sirve en líneas generales. Ahí yo escribí unos talleres y cosas para hacer, pero algo que me gustó, que extraje de distintos libros y que, bueno, después cambié un poco, es que muchas veces, a ver, hay personas que tienen de las emociones un registro más bien físico. Por ejemplo, pasa algo y tienen esta respuesta como fisiológica de temblores o sudoración y capaz no registran a nivel emocional, che, me siento así, simplemente es la respuesta corporal. Bueno, a veces se puede partir de ahí para conectarlo con algo, ¿no? Que a un primer momento va a ser seguramente más complejo porque si fuera tan fácil conectarlo, lo haríamos todos, digamos, pero puede ser un buen puntapié para aquellos que no tienen tanto registro emocional. Entonces, por ejemplo, le sucede algo y empiezan a temblar o tener sudoraciones o se sienten, no sé, muy cansados o muy agobiados y poder intentar conectarlo con algo, che, vengo teniendo una semana dura en el trabajo, esto que decía antes, ¿no? Puede ser un buen paso. Otra para aquellos que tienen como más la sensibilidad o la señal emocional y no tanto fisiológica, digamos, y por ejemplo sienten de pronto mucha tristeza o mucho enojo o algo, una buena pregunta es, primera, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? Capaz que no sé muy bien, o al principio no me siento muy convencido de dónde viene esto, pero puedo ir como tendiendo posibilidades. Nunca es una cosa, eso también es importante saberlo. No es que yo voy a encontrar la causa de por qué me siento así. No. Pero poder ir como teniendo ideas de dónde podría venir. Entonces a veces decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿En qué medida me afectó eso que pasó? ¿Me afectó mucho, poco, más o menos, desmedidamente? La verdad es que no sentí nada y me preocupa no sentir nada. Después, ok, me afectó mucho, poco. ¿Puedo conectarlo con un sentimiento en particular? ¿Con la tristeza, con la alegría, con el enojo, con el miedo, con algo? ¿Cómo reaccioné? ¿Reaccioné mal? ¿Grité, pegué un portazo, huí? No sé, hablé, lloré, no sé, me quedé helado, puede ser otra opción. ¿Cómo me sentí después de esa reacción? Me sentí peor, me sentí culpable, no me ayudó, escalé peor en la emoción, me alivió, la verdad es que me hizo reflexionar, no sé, de pronto. Y otra es, ¿y qué puedo hacer la próxima? Y entonces ahí hago un balance de acuerdo a cómo me fue, si me fue mejor o me fue peor, me sirve para la próxima. Che, cambiaría, porque la verdad es que no me gustó gritarle al otro, porque después nos peleamos peor, yo me fui, se armó un desastre, no funcionó. O, ¿sabes qué? Eso me pasó la primera vez, pero a la segunda dije algo, o me fui al baño a relajarme un momento y después recién fui a hablar y eso me funcionó, porque pude relajarme un momento, respirar y decir, bueno, para, no lo puedo lanzar así como me vino este sentimiento, necesito como masticarlo un poquitito y al rato, a la hora, al otro día, pude decirle al otro lo que me pasó o a mí mismo, dependerá de dónde viene esta situación, ¿no? Entonces ese balance también me sirve. Digo, hay muchas formas, pero sin duda siempre hay algo, capaz no un montón, pero siempre hay algo, una pequeña cosa que se puede hacer para, ¿no? Y para mí eso ya es esperanzador. Sí, y creo también la actitud de la persona en poder entonces dar ese paso, que sí es posible, pero va a depender también de tu actitud, el poder entender de que sí, puede haber un cúmulo de situaciones bastante difíciles por las cuales recientemente o durante gran parte de tu vida atravesaste, pero ese no es una excusa entonces para poder dejarlas a un lado y comenzar a tratar de que pueda haber
otra historia en tu vida haciendo uso de todas estas herramientas que van a favorecerte en el presente y en el futuro cercano. Y de allí tú hace un momento hablabas de Dios como un Dios emocional, un Dios que manifiesta sus emociones y de allí entender de cómo la ciencia se termina conectando con la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esa relación en torno a la inteligencia emocional? Bueno, hay un montón de cosas que dice la Biblia. Yo pensaba y destacaba algunas, pero probablemente si buscamos hay un montón. Por un lado, me gusta mucho en esto pensar en Jesús, ¿no? Como la encarnación de Dios y ver cómo en su actitud él mostró, yo registré al menos 4 de las emociones básicas que les marqué donde Jesús nos las muestra, ¿no? Y si nos las muestra y están en la Biblia son para un motivo, ¿no? Y si nos fijamos, de todas probablemente podamos aprender algo. Una pensaba, por ejemplo, el enojo, capaz que algunos lo conocen, la historia, otros no. En Juan 2, del 13 al 22, Jesús cuenta o se habla de la experiencia donde había unos vendedores en el templo y Jesús se enoja y los reprende. Y ahí uno puede ver una respuesta de Jesús que uno, hasta alguno podría decir, che, se le fue la mano al Señor acá, cómo contestó y lo que hizo, pero sin duda él estaba muy enojado, aireado, podemos decir, ¿no? O iracundo, hasta todavía más, digo, podemos ir un paso más. Sin embargo, él lo expresó y tenía un motivo, digo, algo lo desencadenó, él lo expresó, no solo físicamente, sino verbalmente, y tuvo un sentido. Entonces ahí ya nos muestra una primera emoción encarnada en Jesús. Después también Jesús encarnó la tristeza, y ahí podemos encontrar el pasaje que acá en Argentina se dice un montón, ¿no? El versículo más corto de la Biblia, y nos reímos, ¿no? Donde decimos Jesús lloró contando la historia de Lázaro y de la muerte de Lázaro. Y ahí hay otra expresión de Jesús. Y acá hasta es paradójico, porque uno diría, pero Jesús no sabía que lo iba a resucitar, si él sabe todo. Probablemente eso no quiere decir que no tuviera emociones y no se sintiera afectado, más allá de saber lo que él, o sea, del poder que tenía y de lo que podía pasar a futuro. Él se sentía así. Y no solamente fue una respuesta empática para la familia de Lázaro, que digo, es lindo saber que otro está afectado por algo que a mí me afecta, sino también por él mismo. O sea, porque no me parece que fuera una respuesta de compromiso, sino una respuesta que a él lo afectó, una respuesta emocional donde Jesús se vio afectado por un gran amigo, por una pérdida, por algo que le genera dolor, por preguntas que tendría en relación a eso. Che, llegué tarde, tendría que haber venido. No sé, me imagino cosas que la Biblia no dice, yo pienso, ¿no? Eh, pero ahí Jesús encarnó la tristeza. Después pienso yo, capaz que acá disentimos con algunos, pero que Jesús también encarnó el miedo cuando se fue al monte previa a su muerte, a su crucifixión, ¿no? Y ahí en Mateo, bueno, los distintos evangelios cuentan esta historia, pero en Mateo 26:39, cuando habla o Jesús dice la famosa frase, que pase de mí esta copa, y lágrimas, y el sudor de sangre, y toda esa expresión de una muestra de miedo, una mezcla entre miedo y una angustia muy fuerte, o sea, muy fuerte, porque si uno lee el sentido de ese pasaje, es muy fuerte realmente la descripción que se hace. Y uno diría, se le fue lo mismo, ¿no? Se le fue de mambo la emoción al Señor. ¿Qué le pasaba? ¿Dudó? Y probablemente sí, porque era 100% Dios, pero también 100% hombre, y ahí el sentido también del Señor Jesús, ¿no? Así que creo que ahí también encarnó el miedo, ¿no? El decir, che, la verdad es que no quisiera pasar por esto porque me va a doler, la voy a pasar mal físicamente, espiritualmente, emocionalmente, no quiero pasar por ahí, pero bueno, y acá tenemos la parte de 100% Dios también, decir, bueno, pero si tiene que ser y es tu voluntad, que sea así también, ¿no? Así que pienso que ahí encarnó el miedo. Y también hay la encarnación de la alegría en muchos pasajes, pero en uno que está en Juan 15, 10 al 12, que ahí él, digamos, habla en sus parábolas y en sus enseñanzas, y dice un versículo que dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y ahí dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría, ¿no? O sea, él aclara que él es un Dios alegre, y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y acá encontramos la combinación entre amor y alegría,
como otras emociones que hemos mencionado. Así que Jesús encarna un montón de emociones y de todas podemos aprender algo, ya sea cómo iniciaron, cómo las encauzó, de dónde vinieron, si hay desencadenantes, etcétera, ¿no? Y también, como otro agregadito, y después podremos buscar un montón, en la Biblia, o sea, yo lo parafraseo, pero que somos criaturas hechas complejas, con alma, cuerpo, espíritu, miles de veces de distintas formas se dice esto en la palabra, entonces ahí lo aclara específicamente. Pero también en Gálatas 5:22, cuando se habla de los frutos del espíritu y menciona un montón de cosas, dice, por ejemplo, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, entre otros, donde también ahí muestra una gama de emociones y de, como, sí, estilos que podemos pensar. Así que para mí la Biblia está llena de pasajes relacionados con lo emocional. Sí, al hablar de Jesús, Julieta, viene a mi memoria quizás la emoción de la compasión. Eh, la escritura dice que cuando él miraba las multitudes, tenía compasión de ellas porque veía que eran ovejas sin pastor. Y estudiando un poco en el término o la palabra compasión en el original, habla de no solamente el tema de esa emoción que él demostró, sino que físicamente decía que cuando él miraba las multitudes, sus entrañas se removían, es decir, lo que también tú al inicio nos comentabas acerca de que hay algunos en que pueden conectar la parte física también o demostrar esa emoción de una manera muy evidente. Y creo que Jesús, dentro de todo lo que tú bien has estado compartiendo, pues demostró eso, al ver las multitudes necesitadas, sin rumbo, pues no hacía otra cosa sino atenderlas con amor, con compasión y mostrando su gracia. Y de allí de que nosotros entonces nos hagamos la pregunta como comunidad de fe, ¿es necesario, tanto en tiempos pasados como en tiempos como los de hoy, prepararnos en pro de este tema? Por supuesto que Quizás sí. muchas personas pueden entonces tener el ímpetu y las ganas de querer entonces saber un poco más, pero decir, bueno, quizás la invitada de hoy porque ella estudió psicología, pero yo tengo el deseo. ¿Cómo tiene que hacer la iglesia o qué debe hacer la iglesia para también desde sus fronteras, desde el lugar que Dios le ha puesto, el coadyuvar o fortalecer el tema de la inteligencia emocional entre su membresía, pero también dando testimonio al mundo en pro de las herramientas y otro tipo de trabajo que pueda ayudar y mostrar a Cristo en medio de diferentes situaciones? Sí, pienso que, a ver, es re importante, sin duda es importante que la iglesia pueda prepararse en este tema, y uno lo puede hacer, digo, a nivel leer, buscar información, leer en fuentes confiables, hay muchas teorías y autores que hablan sobre esto, libros, Goleman, entre otros, que hablan sobre la inteligencia emocional y uno puede, digamos, buscar incluso ahora que tenemos, bueno, no todos capaz tienen acceso a Internet, pero quienes sí y pueden tener esta herramienta, es fácil realmente entrar a Google y buscar. Yo a veces uso el Google académico, que es como una parte de Google que filtra un poco más la información y está buena en ese punto para encontrar algunas cosas más serias, digamos, donde, digamos, la lectura es habilitada para todos. Y eso es un punto de partida importante, ¿no? Capacitarme leyendo y conociendo y distintos puntos de vista. O sea, yo nombré a un autor, pero la verdad es que hay un montón. Y uno puede buscar y capacitarse en ese sentido. También puede buscar ayuda, digamos, de algún referente profesional o capacitado en el tema que pueda venir a hablar de eso y trabajar con el equipo, ya sea pastoral, de liderazgo, lo que fuera, sobre este tema. Pero sin duda, digamos, es algo que uno tiene que incorporar a la rutina cotidiana, ¿no? De personal, de su familia y de la comunidad. Y esto es desde el discipulado, digamos, con las personas que estamos cerca, desde saber cómo se sienten, qué les pasa, darnos cuenta nosotros si hay alguna dificultad ahí, si lo podemos ayudar de alguna forma. Por supuesto, en esto
también cuanto más yo tenga trabajado en mí esto, mayor capacidad voy a tener de ayudar al otro, ¿no? Porque si no, uno a veces dice, uno tiene puntos ciegos, ¿no? Hasta donde llegué es al punto donde probablemente yo pueda conducir al otro. Entonces, al acrecentar mi conocimiento, y de nuevo, cuando digo conocimiento también lo digo a nivel práctico, no solo a nivel intelectual, sino poner en práctica, voy a poder ayudar al otro a avanzar, digamos, en ese aspecto también. Entonces, en esto de ayudar al otro, si nosotros vemos, che, esta persona la verdad es que tiene dificultades o lo veo muy frenado emocionalmente o que no suele contar qué le pasa, poder habilitarle espacios, no lo voy a obligar a que me diga cómo se siente, por supuesto esto no va a ayudar, pero facilitar espacios de salidas, de diálogos, de compartir, que generen un clima para que en algún momento surja una pregunta, un diálogo, o sea, desde el discipulado uno a uno es clave, me parece. Y después ir creciendo a mayores niveles, a nivel grupo, a nivel capacitación, a nivel taller, a lo que cada uno quiera hacer. Pero desde leer a capacitarnos, buscar cursos, buscar un profesional, pedir ayuda profesional si la necesito, todo eso, digamos, son caminos donde la iglesia puede tranquilamente hacerlo y que le sirven para prepararse en ese tema. Para mí es algo muy importante. Estamos teniendo muchas problemáticas a nivel social. El suicidio es una, pero hay tantas otras que nos demuestran o que son una señal de que trabajar la inteligencia emocional de las personas es un punto muy importante, porque si yo puedo gestionar bien mis emociones, probablemente pueda gestionarlas en este sentido de registrarlas, percibirlas, manejarlas, manejar mejor las situaciones y cuando esté en una situación límite, poder pedir ayuda, poder frenar un momento y pensar, no sé, distintas cosas y lo mismo para con el otro. Entonces, prepararse es algo que me parece que no podemos hacer, digamos, la cara a un lado y decir, no, bueno, que se ocupe de otro. No, me parece que es algo que nosotros tenemos que tomar y hacer algo con esto. Estamos llegando ya al final de esta maravillosa entrevista en compañía de la licenciada en psicología Julieta Serpone, quien nos ha extendido pues durante todo este tiempo en el tema inteligencia emocional. Y bueno, queremos compartir los comentarios. Creo que hay una pregunta en torno a lo que hemos venido hablando y por acá nos escribe el pastor Iván Martínez. Interesante tema, les felicito, es de mucho interés en este tiempo. Yasmín Ojeda nos saluda. Lau Rodríguez llegó tarde, pero después se incorporó. Dice, buenísimo, lástima que llegué tarde, pero después estuvo con nosotros. Este tema me encanta, es muy oportuno. Y bueno, la pregunta cuando quizás estabas al principio hablando acerca de las emociones y detallando alguna de ellas, Liliana Enríquez pregunta, ¿y el odio no es una emoción? Aquí podemos detenernos y quizás puedes responder para continuar con los comentarios. Qué buena pregunta. Mira, en las descripciones, al menos teóricas, no la ponen como una emoción básica, porque vieron que yo les decía que hay emociones básicas y emociones como derivadas, por decir de alguna forma. Podríamos relacionarla claramente con la ira y el enojo, que esa sí es una emoción básica, como agudizada, si se quiere, el odio, y que en nuestro mundo, y me refiero como al contexto cristiano, muchas veces la palabra odio suena fuerte y uno dice, está mal, ¿no? Pero creo que reconocerla, porque digo, todos podemos tener una sensación de odio o de ira muy intensa, o como si queremos pensarlo como la contracara del amor. Lo importante es qué hacemos con eso. O sea, no está mal sentirlo y no es rechazable sentirlo. El tema es la duración o la perdurabilidad, ahí está, ¿sí? En el tiempo, y qué voy haciendo con eso y no solo el hecho de sentirla. Si yo estoy años con ira y odiando a una persona, probablemente eso me genere, digamos, dificultades y cuestiones negativas que tengan que trabajar. Podrá tener sus justificaciones probablemente y un montón de cuestiones, no digo que no, pero también probablemente me afecte a otro nivel. Entonces, no está descrita como una emoción básica, sí está conectada a la ira, que es el enojo, es esto mismo, lo podemos pensar como una emoción derivada, y sí, es un sentimiento, es una emoción, y también hay que, digamos, registrarla y hacer algo con eso, digamos.
Bien, Lau Rodríguez comienza o continúa los comentarios en cuanto a lo que hemos estado hablando. Dice, la expresión de las emociones tiene mucho que ver con el temperamento de cada quien. Nancy Anfuso dice, excelente, Juli, muy claro para poner en práctica. Joángel Pérez dice, bendiciones, saludos. Bien, estamos muy agradecidos por la participación de todos aquellos que pudieron hacer un alto en sus diferentes actividades para acompañarnos en la noche de hoy. Ha sido un placer poder hablar acerca de este tema y ahora queda, como siempre hemos dicho, el compromiso de poner en práctica todo lo aprendido. Así que bueno, Julieta, unas últimas palabras para toda la comunidad de los que trastornan al mundo, entendiendo de que no solamente este programa los vieron los que se conectaron en este momento, sino los que lo van a ver a posteriori. Así que bueno, tus palabras finales para todos ellos. Bueno, cerrar diciendo que un placer compartir con ustedes y que creo que es un tema desafiante, un tema para pensar, para ver qué nos llevamos, digamos, con esto, qué ruido hacen nosotros y recordar que las emociones no son ni buenas ni malas, que son una creación de Dios, que tal como otras creaciones están ahí para descubrirlas, para conocerlas, para poder usarlas y sentirlos más plenos, más conformes, tener una mejor calidad de vida. Así que en esto me parece que es un desafío introducirse en este tema, trabajarlo, practicarlo, pensarlo, socializarlo, o sea, charlarlo con otros. Y creo que entra dentro de los tantos propósitos que Dios nos dejó y tantas de las cosas que podemos hacer, esto también entra ahí. Así que bueno, un placer compartir con ustedes y estoy disponible para lo que necesiten. Bien, por acá también hay comentarios. Frangimar Barrios de Martínez, saludos Julieta, muchas gracias por tu tiempo. Y la hermana Yasmín coloca excelente tema y muy acorde a los momentos que vivimos actualmente. Julieta, agradecidos por haber apartado un tiempo para acompañarnos, nuevamente hacer la conexión Venezuela y Argentina. Siempre ha sido pues una bendición el poder hacer posible esto. Y así como el año pasado, cuando estuviste con los jóvenes a nivel nacional acá en Venezuela, este tiempo también pues no quedó en deuda. Ha sido de mucha bendición, así que esperamos, como bien ya tú nos has dicho, que esto no sea debut ni despedida, sino que podamos planificar otro encuentro, otro tema, y bueno, que siga siendo de bendición para todos nuestros hermanos y nuestras hermanas de los que trastornan el mundo. Así que bueno, que Dios te bendiga, a ti, a tu esposo, al ministerio que el Señor les ha dado y bueno, muy pendiente de todo lo que sigues haciendo para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de lo que Dios te ha dado. Muchas gracias, un placer y celebro nuestras conexiones internacionales y todo esto que nos permite también ir más allá y poder nutrirnos los unos a los otros, que para eso estamos. Amén. Que tengan una feliz noche. Nos reencontramos, si el Señor nos permite, el próximo día jueves. Hasta luego.